trabajemos mediante el empleo del uso de grupos tridimensionales, que muchas ecuaciones emplean estos grupos tridimensionales que en definitiva son nuevas variables bajo las cuales podemos caracterizar o estudiar un fenómeno. Y a nivel de las ecuaciones que utilizamos en fenómenos de transporte, es muy común también que muchas de ellas sean de alguna forma como empíricas y bajo ese empirismo tengan restricciones. Y les decía que estas restricciones pueden ser en cuanto al ámbito de aplicación y también un poco en cuanto a... En este punto siempre, cuando vayan a utilizar una ecuación que tenga estas características, siempre lean bien el modelo matemático, porque siempre hay una aclaración y les dice: en esta ecuación, esta variable tiene estas unidades siempre y cuando estas otras variables se expresen en ciertas unidades. ¿Okay? Entonces, como les decía, tengan ustedes que evitar estas ecuaciones porque deben tener muy claro cuándo, cómo y en qué unidades deben ustedes. Unas variables, unas definiciones que son muy comunes de emplear todo el semestre, unas que ustedes ya las conocen. ¿Qué son las definiciones de densidad? La densidad, creo que ustedes la conocen. La densidad es más que la relación de la masa que tiene un cuerpo versus de los volúmenes del mismo. En unidades de masa por unidad de volumen, longitud cubo, si unidades típicas, gramos por centímetro cúbico, kilogramos por metro cúbico y sus equivalentes. ¿Sí? Aquí un poco, chicos, precaución cuando vayan a hacer conversión de unidades. ¿Sí? Dependiendo de unidades que en el contexto del sistema, todas las variables a un mismo tipo de unidades. ¿Sí? Peso específico, de alguna forma aquí se incorpora el concepto de lo que es una fuerza, ¿no es cierto? Ustedes saben que la fuerza es que masa por aceleración, y específicamente cuando hablamos de peso es masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y aquí, empatando este concepto de peso específico, ¿sí?, podemos decir que el peso específico es peso por unidad de volumen, es decir, masa por aceleración de la gravedad dividido por el. ¿Sí? Estos conceptos son importantes, a veces los empleamos, ténganlos claro. Densidad, recuerden, masa por unidad de volumen. Peso, masa por aceleración, pero a veces también hablamos de un peso específico que es masa por gravedad y dividido por volumen. Aquí tener presente este aspecto. A veces es muy común, ¿no es cierto?, que en algunos textos, sobre todo de ingleses, se hable de los conceptos de lo que son masa-fuerza, ¿no es cierto? Entonces tengan cuidado en este aspecto, porque a veces se puede expresar muchas variables, sobre todo cuando hablamos de fuerzas, en unidades de kilogramos fuerzas, libras fuerzas y sus equivalentes. Y como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, de alguna forma en esta masa-fuerza se incorpora el concepto de aceleración de la gravedad. Entonces, tengan presentes esos aspectos, sobre todo desde el punto de vista de conversión de unidades. Algunos textos hablan de un factor acéntrico, que no es más que un factor de conversión, para tratar de pasar, ¿no es cierto?, de una masa-fuerza a una unidad que realmente exprese esta fuerza que es masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, tengan presente esto. A veces, sobre todo en textos antiguos, utilizan mucho este factor acéntrico que les decía, factor gravitacional, como unidad de conversión para pasar de, repito, masa-fuerza a una unidad netamente de fuerza. A nivel de densidad relativa, igual, revisión de conceptos, o en el contexto global de densidad, podemos tener varios tipos de densidades, ¿no es cierto? Podemos hablar de una densidad relativa, que básicamente es comparar la densidad de una sustancia respecto de la densidad de una sustancia considerada como referencial o como patrón. Y generalmente hacemos una división. Y podemos hablar de una densidad relativa a nivel de líquidos, y a nivel de líquidos generalmente la sustancia patrón es el agua.
Y a veces, numéricamente coincide que la densidad relativa en ocasiones es igual a la densidad absoluta por este hecho de que la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico, por eso a veces la densidad relativa es igual a la densidad absoluta. Pero formalmente, cuando hablamos de una densidad relativa, comparamos la densidad de una sustancia respecto de una considerada como patrón. En el caso de líquidos, el agua, y el agua tiene una densidad, ¿no es cierto?, aproximada de 1 gramo por cada centímetro. En el caso de gases, ¿sí?, la densidad relativa también tiene el mismo concepto, pero la sustancia patrón ahora es generalmente el agua. Y aquí una pequeña aclaración. En el caso de gases, ¿no es cierto?, hacer este estado de agregación de la materia, ¿sí?, al verse afectado por lo que es temperatura y presión, básicamente. Aquí, cuando hablamos de un gas, hay que darle, ¿no es cierto?, ciertas características para un poco definir la condición. ¿Sí? Aquí un poco hay que tener presente que ustedes hablan de una condición normal, ¿no es cierto? Y también a veces se habla de una condición estándar, que a veces no es lo mismo. Entonces tengan presente esos hechos, chicos, sobre todo al momento de hablar de gases, ¿no es cierto?, que por esta particularidad de que el gas cambia sus propiedades en función de presión y de temperatura, es importante que yo detalle y establezca la condición de ese gas. ¿Sí? Sobre todo al momento de hablar de estas densidades. ¿Sí? Al hablar de la densidad de un gas, yo tengo que referir su condición, presión y temperatura. En caso contrario, no puedo definir correctamente esa densidad. Y lo mismo se extiende a nivel de la densidad relativa, porque yo comparo la densidad del gas respecto de una sustancia patrón, que, como les he dicho, a veces es el aire, y claro, yo tengo que definir en qué condiciones comparo la densidad del aire. Y ahí surge esto, ¿no?, de que yo puedo definir condiciones normales o condiciones estándares. ¿Sí? Condiciones normales, ¿cómo conciben ustedes? ¿Qué condiciones están asociadas a una condición normal? ¿Temperatura cuánto? 25. 25. Y una atmósfera. Una atmósfera de presión. ¿Y condiciones estándares? 20. No era 20. La temperatura. Y un poco la polémica, ¿no es cierto? La presión es la misma, una atmósfera de presión, pero a veces en un estrado, en una condición se define 0 grados centígrados y en otra 25 grados centígrados. Pero hay que tener cuidado en este aspecto, pero repito, en el caso de gases, yo necesito conocer su condición de presión y de temperatura. En el caso de los líquidos, por ser incompresible, pues ahí un poco juega un papel importante la temperatura, ¿no? Por eso ustedes, cuando han revisado tablas de densidad del agua, por ejemplo, ustedes tienen varias temperaturas para cada temperatura de densidad, y la presión la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque prácticamente el agua es incompresible. ¿Sí? Pero en el caso de gases, ahí necesito juntar presión y temperatura. Retomando, densidad relativa, repito, comparamos la densidad de la sustancia respecto de una considerada como patrón. En el caso de líquidos, generalmente es del agua. En el caso de gases, generalmente es aire, pero repito, hay que tener presente las condiciones de esta sustancia patrón. Presión. ¿Sí? Cuando hablamos de presión, ustedes ya recordarán, ¿no es cierto?, que es básicamente correlacionar la fuerza que está actuando sobre una superficie, pero específicamente deberán de recordar que cuando hablamos de presión, esa fuerza siempre es perpendicular sobre el área en la cual está. Aquí hay que tener presente la dirección, repito, en la cual está actuando esta fuerza, y esa fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque a nivel de lo que vemos en este semestre mayoritariamente, que es cantidad de movimiento, si ya vamos a ver más adelante, hablamos de un esfuerzo cortante. Y veremos en su momento que el esfuerzo cortante tiene unidades equivalentes a presión. Porque es una fuerza que igual actúa sobre un área, pero ahora resultará
que esa fuerza es paralela a la superficie. Hay que tener presente, repito, que el nivel de presión sí es fuerza sobre área, pero la fuerza es perpendicular al área sobre la cual está actuando. ¿Sí? En este punto, chicos, es importante también que tengamos muy claras las unidades fundamentales detrás de las variables con las cuales hemos estado trabajando. Nivel de densidad, masa, ¿no es cierto?, longitud al cubo. Si hablamos de peso específico, pues aquí ya tenemos una fuerza por unidad de volumen, ¿no es cierto?, porque aquí es masa por aceleración de la gravedad, masa por aceleración de la gravedad es el equivalente de una fuerza. Por lo tanto, aquí necesitamos tener claro cuáles son las unidades fundamentales detrás de una fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es que masa, aceleración de la gravedad, longitud por tiempo. Estas unidades fundamentales es importante que las tengan claras, ¿sí? Y también, aparte de unidades fundamentales, ¿cuáles son las unidades más típicas de las cuales se suele expresar densidad, se suele expresar fuerza? ¿Sí? A nivel de fuerza, ¿cuáles unidades son las más comunes? Newton, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra unidad? Libra fuerza. Aquí viene todo lo que ya vimos, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza, microfuerza y sus equivalentes. ¿Sí? Luego, ya hemos visto que podemos hablar de una presión, fuerza sobre área, unidades fundamentales de la fuerza, ¿no es cierto? Masa por aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado, área, longitud al cuadrado. Por lo tanto, consolidando las unidades, ¿no es cierto? Nos va a quedar que aquí es, ¿qué unidades tendríamos? Masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Y cuando hablamos de presión, ¿qué unidades típicas? Pascales, sí, aquí podemos tener kilopascales y unidades superiores o inferiores. Podemos hablar también de lo que son bares, y demás. Podemos hablar de atmósfera, milímetros de mercurio, podemos hablar también de lo que son PCIs. Pero en definitiva aquí, básicamente, hablar de esta unidad de fuerza por unidad de área, ¿no? Porque cada cuadrada es básicamente lo que tenemos detrás de eso. Inches cuadrados. ¿Sí? Estas unidades de alguna forma ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Seguramente a nivel de química, a nivel de física, ya han manejado y utilizado y empleado estas variables, ¿no es cierto? Porque son propiedades que de alguna forma caracterizan a lo que son cuerpos y específicamente a lo que es la materia. Ahora un poco centrándonos ya más en variables, de definiciones y en conceptos que se ven a nivel de fenómenos de transporte 1, vamos a entrar en lo que es, sí, cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es básicamente, ¿no es cierto?, o asocia la velocidad con la cual se mueve una determinada masa. ¿Sí? Por lo tanto, a nivel de cantidad de movimiento, nosotros correlacionamos masa por velocidad. ¿Sí? Es la velocidad con la cual se mueve una determinada masa. Por lo tanto, a nivel de cantidad de movimiento, las unidades fundamentales serían masa, longitud, tiempo a la menos. ¿Sí? Repito, es importante, chicos, que sepamos identificar cuáles son las unidades fundamentales detrás de las variables con las cuales estamos trabajando. ¿Sí? Muchas de las veces, a veces será complicado que yo tenga una concepción clara del fenómeno, pero muchas de las veces esquivaremos tal vez esa dificultad y nos diremos por análisis dimensional. Y a nivel del análisis dimensional será importante que yo identifique las variables y a nivel de esas variables identifique sus unidades fundamentales. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y aparte de ello, obviamente, las unidades que acompañan esto. Kilogramos, metros sobre segundo, ¿no es cierto? Gramos, centímetros, segundo. ¿Sí?
Ahora bien, nosotros vamos a darnos cuenta que posiblemente esta cantidad de movimiento tiene mucho que ver, o se asocia mucho con qué, con lo que es una fuerza. ¿Okay? Recordamos el concepto de que la fuerza es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de un análisis dimensional, también vamos a darnos cuenta que la fuerza, ¿sí?, es variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Ven? Dimensionalmente, ¿no es cierto? Variación de cantidad de movimiento, ¿qué unidades tendría? Masa, longitud, tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Porque la variación simplemente es cantidad de movimiento en estado final menos cantidad de movimiento en estado inicial, y esa variación tiene o mantiene unidades de cantidad de movimiento que es masa, longitud, tiempo a la menos 1. Pero esta variación por unidad de tiempo hace que dimensionalmente genere unidades de fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, la fuerza efectivamente es, ¿no es cierto?, la aceleración con la cual se mueve una determinada masa. ¿Sí? Con la fuerza, cuando ustedes aplican una fuerza a una masa, hace que esta masa tenga cierta aceleración. Pero también a nivel de cantidad de movimiento, yo puedo definir que la aceleración, que la fuerza es variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Es importante que nosotros veamos en este punto la relación entre cantidad de movimiento y fuerza. ¿Sí? La fuerza va a ser muy importante a nivel de cantidad de movimiento. Como les decía hace un rato, vamos a incorporar más adelante el concepto de esfuerzo cortante, porque este esfuerzo cortante es el desencadenante de ¿qué? De la deformación de un fluido. ¿Sí? Un fluido experimenta flujo. El flujo no es más que el movimiento de un fluido. Pero ese movimiento necesita de que algo lo genere. Y claro, una fuerza es un desencadenante ¿para qué? Para que el fluido empiece a moverse. La fuerza es necesaria ¿para qué? Para que exista esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante genera deformación. La deformación la asocio como ¿qué? Como movimiento, desplazamiento del fluido. Por lo tanto, a nivel de movimiento del fluido está implícito una fuerza. ¿Sí? Pero esa fuerza, ¿sí?, también es equivalente a variación de cantidad de movimiento por unidad. ¿Sí? Y como ustedes se dan cuenta, dimensionalmente concuerda esta variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo con lo que es una fuerza. ¿Sí? En clases iniciales les decía que algo importante a nivel de fenómenos de transporte o el objetivo global, diría que le corresponde a los fenómenos de transporte, es tratar de determinar la velocidad con la cual una propiedad se transporta. ¿Sí? Cuando hablamos de velocidad, la variable de tiempo creo que ya es intuitiva en ustedes, ¿no es cierto? Hablo de velocidad y es el movimiento, ¿no es cierto? Y ese movimiento de alguna forma se corresponde con ¿qué? Con tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad, sí, la variable de tiempo estará implícita. Pero a nivel de fenómenos de transporte, ¿sí?, es importante que yo vea cómo la propiedad se transporta a través de un área de transferencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una tubería. Yo sé que por esta tubería se mueve un fluido, ¿sí?, con cierta velocidad, obviamente, ¿no? Y esta velocidad no es más que espacio por unidad de tiempo. Yo puedo cuantificar la velocidad con la cual se mueve el fluido. Pero a nivel de fenómenos de transporte, aparte de esa velocidad que es intuitiva, ¿no es cierto?, es importante ver cómo el fluido se transporta a través de qué, a través de un área de transferencia. ¿Sí? El fluido se mueve a través de qué, una sección transversal. Y justamente esa sección transversal es justamente el área de transferencia. Por lo tanto, a nivel de fenómenos de transporte, es importante que yo entienda que la propiedad se transporta o se mueve a través de qué, de un área de transferencia.
Cuando hablamos de justamente densidad de flujo, empatamos el concepto innato que ustedes tienen de velocidad, pero esa velocidad a través de qué? De una sección transversal que, repito, es área de transferencia. A nivel de cantidad de movimiento es justamente esto, sección transversal de la tubería por donde el fluido funciona. Por eso, cuando hablamos de densidad de flujo, ahí está, fíjense que corresponde a la velocidad del fluido por unidad de área, pero esta unidad de área es sección transversal y específicamente es área de transferencia. ¿Por qué? Porque este fluido, ¿no es cierto?, atraviesa esta sección transversal, se mueve a lo largo de esta sección transversal. La tubería, desde el inicio hasta el final, tiene una sección transversal. Y el fluido siempre atraviesa o se mueve a través de esta sección transversal, que repito, tiene que ver con área de transferencia. Por lo tanto, nosotros hablaremos de densidad de flujo. Y esta densidad de flujo es el concepto de velocidad que ustedes ya lo conocen, pero ahora también es importante incorporar el concepto de área de transferencia, sección transversal. ¿Sí? Por lo tanto, densidad de flujo, repito, velocidad por unidad de área como sección transversal. Y nuevamente, si nosotros hacemos un análisis dimensional, ¿sí? Velocidad, longitud por unidad de tiempo, sección transversal es igual a área, longitud al cuadrado, y resulta que las unidades fundamentales detrás de esta densidad de flujo es el inverso de la multiplicación de la longitud por unidad. ¿Sí? Ahora bien, esta densidad de flujo puede complementarse y asignarse a un determinado tipo. ¿Sí? Por eso aquí yo puedo hablar de una densidad de flujo másico. El concepto seguirá siendo el mismo, ¿no es cierto? Hablaremos de una velocidad másica ahora, porque estoy hablando de esta velocidad de transferencia másica. ¿Sí? Entonces ahora hablo de una velocidad másica por unidad de qué? Por unidad de área. ¿Sí? Esta velocidad másica, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que es masa por unidad de tiempo. Y, repito, incorporamos el tema de sección transversal de área de transferencia. ¿Sí? Y si hacemos un análisis dimensional, nos queda esto, masa por unidad de tiempo, velocidad másica por unidad de sección transversal por unidad de área de transferencia. Ahora bien, ¿sí? Ustedes deben de recordar que cuando tratamos de hablar de cantidad de sustancia, yo puedo hablar en términos básicos, usual, pero también puedo hablar en términos molares, ¿no es cierto?, que también hace referencia a cantidad de sustancia, pero en unidades molares. Por eso yo puedo hablar de densidad de flujo también a nivel molar. ¿Sí? El concepto sigue siendo el mismo. Ahora será una velocidad molar por unidad de área, ¿sí? Gramoles por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Sí? Y luego yo ya puedo encajar este concepto de densidad de flujo a lo que vamos a ver en este semestre, que es densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? Primero, densidad de flujo, velocidad por unidad de área, pero yo puedo hablar de densidad de flujo másico, de densidad de flujo molar, velocidad másica, velocidad molar por unidad de área, ¿sí? Pero ahora, esta densidad de flujo referido a la transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y ahí puedo hablar de una densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser igual? A una velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento, ¿sí? Cantidad de movimiento por unidad de tiempo, pero por unidad de área, por unidad de área de transferencia. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que aquí hacemos el análisis dimensional. Densidad de flujo de cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia.
Y ahora vemos las unidades. Y al final la Masa por operación reloj. velocidad. Unidad de tiempo. ¿Qué unidades tenemos de todo esto? Resultantes. Presión. Masa. ¿Qué más? Longitud de la menos 1. T al cuadrado. Ajá. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan las unidades fundamentales de presión, fuerza sobre área, fuerza de la masa, por aceleración. Vemos que finalmente llegamos exactamente a las mismas unidades. ¿Sí? En este punto, chicos, hay que hablar de equivalencia de unidades. No podemos confundir conceptos. Yo no puedo decir que porque dimensionalmente tengo presión, aquí estoy hablando de presión. ¿Sí? Lo que yo puedo decir es que la densidad de flujo de cantidad de movimiento tiene unidades equivalentes a qué? A presión. Pero son fenómenos totalmente distintos. Cuando yo hablo de presión, como les decía, es una fuerza que actúa perpendicularmente sobre una superficie. ¿Sí? Acá estoy hablando de densidad de flujo de cantidad de movimiento, que repito es la velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento por unidad de área, por sección transversal. Y son fenómenos totalmente diferentes, pero tienen una similitud en cuanto a que presentan las mismas ondas. ¿Sí? Pues en este punto es importante que veamos que a veces en cuanto a unidades, fenómenos diferentes presentarán esta similitud en unidades, pero fenomenológicamente son diferentes. ¿Sí? Esta densidad de flujo de cantidad de movimiento, repito, refleja la velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento por unidad de sección transversal y tiene unidades equivalentes a presión. Y específicamente esta densidad de flujo de cantidad de movimiento también obedece a que el desencadenante o lo que ocasiona esta densidad de flujo de cantidad de movimiento es la aplicación de un esfuerzo. ¿Sí? El esfuerzo cortante lo simbolizamos mediante este tau, y también aquí hablamos de una fuerza por una unidad de área, pero aquí esta fuerza es diferente en el sentido de que la dirección en la cual actúa es lo que marca la presencia de este esfuerzo. Esta fuerza, repito, tiene que actuar paralelamente a esta superficie. ¿Sí? Si yo tengo, digamos que este elemento de fluido, y le aplico una fuerza en esta superficie, pero que sea paralela, estoy aplicando un esfuerzo. Y este esfuerzo cortante ocasiona el movimiento del fluido, ocasiona la deformación. Y esa deformación genera densidad de flujo de cantidad. ¿Okay? ¿Qué es diferente? Que la fuerza actúe perpendicularmente sobre esa superficie. ¿Por qué? Porque hoy ustedes están haciendo efecto de presión. ¿Sí? Diferencia en estos aspectos. Similitud en términos de unidades, pero fenomenológicamente son distintas. Aquí hacemos presión, en el otro caso generamos deformación. ¿Sí? Y aquí tal vez algo que va a generar un poco de confusión, pero es importante que ustedes tengan claro. Son muy buenas las